Me llamo Julián Herrera, tengo 62 años y, aunque ya me retiré del cuerpo de bomberos, sigo viviendo como si cada día pudiera torcerse sin previo aviso. Mesa pulida, cuchillos alineados, mantel de lino sin una arruga, el asado reposando lo justo para que la grasa se vuelva brillo y la corteza cante al presionarla. Esa noche había algo más que una cena. Era una presentación. Un puente tendido hacia la mujer que, según mi hijo Andrés, le había devuelto la ilusión después de años difíciles. Preparé la casa como quien abre un teatro. Luces cálidas, servilletas de tela, vajilla heredada de mi madre. Todo en su sitio para decir sin palabras que aquí hay historia, respeto y un lugar para sentarse sin miedo. A las 6 en punto, el timbre sonó como un recordatorio de que los planes perfectos siempre se miden por lo que los destruye. Me alicé la camisa, respiré hondo y abrí con la sonrisa franca que uno ofrece a la familia. Sofía Warren, rubia impecable, perfume preciso, mirada que barría el marco de la puerta como regla milimetrada, dio un paso adelante y soltó la frase con la ligereza del que no teme consecuencias. Al menos no necesitas máscara para Halloween. Ya das bastante miedo. No me dolió por ingeniosa, porque no lo era. Me dolió por certera en su intención. Entrar marcando territorio. Moverme de mi centro delante de mi propio hijo, Andrés. A su lado, dejó escapar una risita tensa, chiquita, de esas que traicionan más que acompañan. Y yo, que fui entrenado para respirar dentro del humo, tragué la bofetada con la calma que se aprende cuando no puedes permitirte el temblor. Pasen, la cena está lista, dije, y me escuché a mí mismo como si hablara por radio en mitad de un servicio, con la voz plana de quien ya está haciendo cuentas. Sofía cruzó el umbral con paso de tasadora, tocó la moldura de la puerta, midió el perchero con la vista, dejó caer una sonrisa corta al ver la caoba brillando. Nada de eso era cortesía, era inventario. En el comedor le acerqué la silla como manda el ritual, y ella, sentada, miró primero las paredes, después la vajilla y al final el plato, que apartó 1 centímetro sin probarlo. Un gesto minúsculo que, sin embargo, decía más que cualquier discurso. Andrés me contó que llevas toda la vida en esta casa, comentó, pasando la yema por el borde de la mesa. Se le nota. ¿Nunca pensaste en reformar? Coloqué el asado en silencio, como si dejar el peso en porcelana pudiera responder por mí. Me gusta así, dije. Sonrió sin mover los ojos. Claro, no fue la conversación. Fue el cálculo. Esa forma tan pulida de hablar del valor del barrio, del tamaño de las habitaciones, de lo práctico que sería darle un aire nuevo a un sitio que no había venido a conocer, sino a reclamar. Andrés carraspeó como quien busca una salida de emergencia. Papá es sentimental con este lugar, ¿verdad, pa? Yo trinché y serví. Sofía sostuvo el tenedor como si pudiera mancharla y quiso saber qué hace uno con tanto tiempo libre cuando ya está jubilado y si no pesa una casa así, sola, vieja, grande. Y mientras hacía preguntas, yo veía el mapa real dibujarse detrás. No se trataba de mí, se trataba de metros cuadrados. Cuando entiendes el guión del otro, el tuyo cambia. Me enderecé en la cabecera. Miré a mi hijo. Sus hombros, la mandíbula apretada, la risa que ya no le salía. Y dije lo único que podía decir sin que se me perdiera el respeto en el plato. Esta es mi casa. Sofía sonrió un poco más, como quien marca un punto. Por ahora. El aire perdió 2 grados. No hizo falta que cayera una viga para saber que la estructura estaba en tensión. Yo he escuchado ese crujido antes. El del segundo justo antes del colapso. Cerré la cena con la misma calma con la que, durante 30 años, cerré válvulas para que el fuego no encontrara oxígeno. Gracias por venir. Hoy terminamos aquí. Andrés levantó la mirada, herido y desconcertado, y Sofía recogió el bolso con técnica de escenario, dejando en el ambiente un perfume que no alcanzó a tapar el rastro del insulto. Les abrí la puerta, y el atardecer de marzo me pegó en la cara como agua fría después del humo. Vi sus siluetas en el porche, escuché el taconeo sobre la madera, y cerré con llave porque hay puertas que, si no se aseguran a tiempo, se vuelven entrada libre.
La cocina me recibió con una verdad que no necesita hablar. El plato intacto de Sofía. La grasa ya opaca del asado. La mesa que yo mismo había dispuesto con paciencia de relojero. Lavé cada pieza con movimientos lentos, domando el temblor y la rabia, esa que pide grito, se me transformó en algo más útil, un filo frío que separa lo que importa de lo que sobras. He apagado incendios con menos agua que esta noche. Aprendí que el pánico no sirve y que el control empieza por las manos. Dormí en la sala sin cerrar los ojos, mirando el techo como quien repasa un croquis de madrugada. Cada escena volvió con una precisión casi cruel. El chiste en la puerta, la risa nerviosa de mi hijo, el dedo de ella avanzando por la madera, las palabras barrio, espacio, práctico, usadas como ganzúas. Cuando al fin llegó la luz, supe que no había sido una cena fallida. Había sido la primera inspección, y esa certeza fue el primer ladrillo del muro que empecé a construir a partir de ese minuto. Temprano. El teléfono vibró con el nombre de Andrés en la pantalla y la exigencia disfrazada de reconciliación. Que me disculpara, que Sofía solo estaba bromeando, que yo había exagerado. La culpa cuando viene de sangre pesa distinto, pero la colgué del mismo clavo donde cuelgo los abrigos, firme, a la vista, sin dejar que me tire de los hombros. No, dije, y con ese no empezó la versión de mí que aprendió a decir basta sin subir la voz. Las horas siguientes fueron de papel, tinta y organización, escritura, testamento, apuntes, una libreta nueva, porque si Sofía había venido con inventario, yo iba a responder con estructura. Hay luchas que no se ganan con fuerza ni con ruido, sino con fechas, firmas y sellos. Preparé café, abrí ventanas, dejé entrar el aire de marzo y me senté en mi mesa, la misma que ayer quiso humillar. A trazar un plan con la serenidad que le enseña a un bombero la vida. No alimentes la llama. Y sin embargo, aunque el plan ya respiraba sobre el mantel, aunque la dignidad estuviera de pie otra vez, una imagen se me quedó pegada como hollín a la memoria. La sonrisa con filo de Sofía recortada en el marco de mi puerta, el relumbre de sus ojos cuando dijo por ahora. Lo entendí con nitidez de alarma. Esto no había terminado. Apenas había encendido su mecha. Y, aún así, mientras ajustaba el último tenedor en el cajón, no pude evitar escuchar a mi instinto, ese que tantas veces me salvó, susurrarme que la historia guardaba un giro imposible de prever, un humo distinto detrás de la pared que yo no había derribado todavía. Por eso, cuando recuerdo ese primer impacto, el insulto, la risa de mi hijo, la cena cerrada, vuelvo también a la frase que no dije en voz alta pero que me atravesó como un clavo. La casa es el escenario, pero la obra es otra. Lo supe de verdad mucho después, cuando los padres de Sofía se plantaron en mi porche. Me miraron como si hubieran visto un fantasma, y con lágrimas que no les pedí, susurraron, ¿de verdad eres tú? Y el mundo, con toda su soberbia, se puso patas arriba. Cuando era joven, mi vida olía a humo y agua fría. 35 años dentro del cuerpo de bomberos enseñan a distinguir cuándo un techo va a ceder solo por el sonido que hace. Ahora, a mis 62, ese instinto no se apaga. Por eso, cuando Sofía cruzó la puerta de mi casa, sentí ese mismo crujido, silencioso, pero real. Yo había preparado la cena como quien abre un refugio, con cuidado, con respeto, con historia. No esperaba ser amado ni alabado, solo que respetaran lo que he construido con mis propias manos, ladrillo, a lo largo de 3 décadas. Pero ella no vino a conocer, vino a medir. Me llamo Julián Herrera. Esta casa es lo único que no me ha fallado. Sobrevivió a inviernos rotos, a mi esposa enferma, a noches donde mi uniforme aún olía a incendio. Aquí crecieron mis hijos, aquí colgué mi casco por última vez. Pero esa noche comprendí algo que nunca había imaginado. Para Sofía, mi casa no era historia, era un activo. Y yo, el viejo que la habitaba, apenas un obstáculo. La frase que lanzó al llegar no fue un chiste, fue una prueba. Un modo de evaluar qué tan fácil era desplazarme. Si me reía, perdía. Si me enojaba, quedaba como el gruñón difícil. Por eso no reaccioné. Porque aprendí hace años que el silencio bien usado puede ser una pared infranqueable.
Ella entró con perfume caro, pero su verdadera fragancia era la de alguien que se sabe segura, respaldada por el amor de mi hijo, y esa seguridad la volvió peligrosa. Andrés, mi muchacho, no sé si alguna vez has visto a alguien amar a quien no lo merece. Tiene esa mezcla amarga de orgullo y miedo. Él la miraba con ojos que yo usé alguna vez con su madre. Ojos de quien no quiere ver la sombra detrás de la sonrisa. Y fue precisamente eso lo que dolió más que sus palabras. No fue Sofía la que me hirió. Fue la risa de Andrés intentando disimular la vergüenza. Después de cerrar la puerta, cuando supe que ya no escucharían mis pasos, caminé por mi sala con una calma que no era paz, sino estrategia. Los viejos no siempre somos lentos. A veces somos metódicos. Ya sabía que esto no iba a terminar con una cena incómoda. No. Lo que ella mostró fue apenas la primera chispa. Y yo sé muy bien lo que puede provocar una chispa cuando cae sobre madera seca. En mi cabeza repasé cada palabra, cada gesto. Por ahora, dijo antes de irse, como si mi vida y mi casa fueran una sala de espera. Esa expresión se me clavó en la piel, como el olor a quemado después de un rescate. Ella no planeaba casarse con mi hijo para compartir, planeaba instalarse. Y en su mapa, yo no figuraba. Esa noche no dormí. No porque estuviera enojado, eso se disuelve con un café fuerte, sino porque entendí que lo que estaba por venir no era un problema familiar. Era una guerra silenciosa. No iba a haber gritos ni portazos. Sería algo más pulcro, más elegante. Sonrisas falsas, firmas malintencionadas, presión emocional. Y si algo aprendí en mi vida, es que las guerras elegantes pueden ser las más feroces. Miré el retrato de mi esposa en la pared del pasillo, la misma foto que Sofía observó sin interés. Ahí estábamos jóvenes, cubiertos de hollín y esperanza. Ella me enseñó a no rendirme en las batallas que valen la pena. Y proteger mi hogar sí que vale la pena. Mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, yo ya sabía que no permitiría que me borraran como si fuera una nota al margen. Dicen que los viejos somos tercos. No es terquedad. Es que ya sabemos cuántas veces hay que morderse la lengua y cuántas hay que sacar los dientes. Esa noche elegí lo segundo, y aunque aún no lo sabían, Sofía y Andrés acababan de abrir una puerta que no iban a poder cerrar tan fácilmente. La historia que comenzó con una risa burlona frente a mi puerta no terminaría ahí. Porque cuando un hombre como yo siente que le quieren arrebatar lo único que le queda, no grita, planea. Y mientras el mundo dormía, yo ya estaba pensando en cómo convertir esa ofensa en una lección que no olvidarían jamás. La cena que preparé esa noche era sencilla, pero hecha con amor. Asado al horno con especias que solo yo conocía, papas doradas y pan recién horneado. Para mí no era solo comida, era una bienvenida, un gesto de respeto hacia la mujer que, al menos en teoría, iba a formar parte de mi familia. Pero Sofía no miró el plato con hambre ni con gratitud. Lo miró como quien observa un mueble viejo que debe reemplazarse. Y ese detalle, pequeño pero venenoso, fue el primer ladrillo de una muralla que empezó a levantarse entre nosotros. Se sentó con elegancia ensayada, esa que se aprende no en hogares humildes, sino en escuelas que enseñan a comportarse bien. Pero la educación que presume a alguien que no respeta no vale nada. Pasó los dedos por el borde de la mesa. Miró la madera como si evaluara su precio, no su historia. Andrés me dijo que llevas aquí toda tu vida. Se nota, dijo, con esa voz dulce que disfraza la crueldad como si fuera inocencia. Yo, que ya he escuchado gritos peores entre llamas y muros a punto de caer, detecté el veneno en cada sílaba. No pienso cambiar nada, respondí despacio, sin alzar la voz. Porque hay frases que pesan más cuando se dicen bajito. Ella sonrió como quien no escucha. Solo anota mentalmente la resistencia de un enemigo. Andrés intentó cortar la tensión levantando su copa. Papá es sentimental con esta casa, dijo nervioso. Y ahí fue cuando Sofía lo tocó suavemente en el brazo, como quien sujeta una marioneta sin que se note. Yo no vi una pareja, vi una estrategia. Empezó a hablar de oportunidades, de mejorar el espacio, de darle nueva vida a algo que ya cumplió su ciclo. Esas palabras dichas así parecían decorativas. Pero yo sé cuando alguien habla de quitarte lo tuyo sin decirlo directamente. La escuché hablar de reformas, de rentar cuartos, de optimizar recursos.
Ella no veía paredes, veía inversiones. No veía un comedor, veía su proyecto personal. Y lo más doloroso fue ver que Andrés no reaccionaba, como si ya hubieran tenido esa conversación sin mí. El golpe más duro llegó disfrazado de pregunta casual. ¿Y qué planeas hacer con esta casa cuando ya no estés? El silencio se volvió pesado como humo espeso. Andrés bajó la mirada, y yo apreté el tenedor con fuerza, recordando que hace apenas unos minutos esa misma mujer había hecho un chiste sobre mi rostro. Ya no era solo una cena incómoda, era una declaración de guerra, disfrazada de sobremesa. Respiré despacio. He visto techos desplomarse encima de hombres valientes, pero nada se compara con ver cómo tu propio hijo evita tus ojos en el momento exacto en que alguien te borra de tu historia. Me enderecé en la silla y contesté con calma. Lo que pase con esta casa, lo decido yo. Y si algún día no estoy, ya está escrito quién hará qué. Ella sonrió, esa sonrisa filosa, y dijo despacito: por ahora. Ahí fue cuando supe que Sofía no era simplemente grosera ni maleducada, era calculadora. No buscaba caer bien, buscaba medir terreno. Y al no encontrar resistencia inmediata de Andrés, se sintió en ventaja. Esa seguridad en su mirada fue tan clara como el brillo de una chispa antes del incendio. Yo no dije nada más, porque cuando sabes que viene la tormenta, no discutes con el viento. Cierras ventanas y preparas tus cimientos. Terminamos de cenar en silencio. Andrés hablaba de banalidades para evitar el tema. Sofía fingía escuchar, pero sus ojos recorrían cada centímetro de mi casa como si ya le perteneciera. La vi imaginar sus muebles, sus cuadros, su estilo, en mi sala. Me dolió más que cualquier insulto, y no lo negaré. Por un segundo, me invadió la sensación fría y cruda de que tal vez ya lo había perdido. Pero justo cuando uno se siente más acorralado, es cuando aparece la claridad. Y en ese instante, me repetí mentalmente algo que me salvó en muchos incendios. Si no puedes apagarlo, contrólalo. Terminé mi copa de vino y me quedé observando el reloj de pared. Cada tic-tac me decía lo mismo. Esta no era una discusión doméstica, era una prueba de fuerza silenciosa. Cuando Andrés y Sofía se levantaron para irse, ya no quedaba rastro de mi sonrisa inicial. No fue necesario gritar, ni exigir, ni reclamar. La verdadera defensa no empieza con palabras. Empieza con decisiones que el otro aún no ve venir. Y mientras ellos bajaban el escalón del porche, yo ya sabía que mi casa no sería el botín de nadie, ni, aunque llevara el apellido de mi hijo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio de mi casa pesó más que cualquier grito. No hubo platos rotos ni portazos. Solo el eco de sus pasos alejándose y la imagen de la sonrisa de Sofía clavada en mi memoria. Me quedé de pie unos segundos frente al perchero, escuchando cómo el reloj del pasillo marcaba el ritmo exacto en que mi paciencia se iba endureciendo. A veces no hace falta que alguien te arrebate nada. Basta con que camine por tu hogar como si ya lo hubiera hecho. Tomé el mantel con calma y lo doblé, una esquina sobre otra, con la misma precisión con la que solía enrollar una manguera después de apagar un incendio. Lo hacía no por rutina, sino para no romper nada, porque sí, dentro de mí hervía la rabia. Pero esa clase de rabia no sirve si se desborda, sirve si se enfoca. Y mientras guardaba cada plato, cada servilleta, cada copa, entendí que lo que había ocurrido no era una cena fallida, era un aviso. No me había insultado solo por la máscara de Halloween, ni por el comentario venenoso sobre la casa. Lo había hecho para probar hasta dónde podía empujar sin que yo reaccionara. Y ese por ahora antes de salir fue su manera de marcar territorio. Yo no necesitaba testigos para saberlo. Lo he visto en incendios y en personas. Hay un segundo preciso en que todo cambia. Sofía había cruzado esa línea. Me senté en la cabecera de la mesa, mi lugar, y encendí una lámpara de luz baja. No era para ver mejor, era para pensar mejor. El silencio, cuando sabes escucharlo, revela verdades que las palabras esconden. Me pregunté cuándo había empezado todo esto. ¿En qué momento Andrés, mi propio hijo, empezó a mirar mi casa no como su infancia, sino como una propiedad? Y peor aún, ¿en qué momento empezó a permitir que alguien hablara de mí con tanta ligereza? Al día siguiente, a las 8:32 de la mañana, mi teléfono vibró. Era Andrés. Sabía que ese timbre traía la segunda parte del guión, la confrontación.
Papá, lo de anoche estuvo mal, me dijo sin saludar. Su tono no era el de un hijo dolido, sino el de un hombre repitiendo un discurso que ya había practicado. Sofía solo estaba bromeando, tú reaccionaste exagerado. Deberías llamarla y disculparte. Me quedé callado. Podría haberle recordado cada palabra que salió de esa boca frente a mi puerta. Podría haberle dicho cómo apartó el plato como si mi cena le diera asco. Pero no. No respondí con argumentos. Respondí con una sola palabra. No. Andrés respiró fuerte al otro lado de la línea. Papá, no empieces con tus cosas. Tienes que entender que ella ahora es parte de mi vida. Cerré los ojos. Ahí estaba, la presión emocional disfrazada de amor filial. No me voy a disculpar por exigir respeto en mi propia casa, le dije. Andrés no esperaba esa firmeza. Hubo un silencio tenso, de esos que revelan mucho más que una discusión larga. Entonces no esperes saber de nosotros por un tiempo, soltó, y colgó. Lo miré todo. La pantalla apagada, el olor a café recién hecho, el silencio volviendo a ocupar cada rincón. Y lejos de sentirme derrotado, sentí algo que no esperaba. Claridad. Porque ahí lo entendí. Sofía no solo estaba tanteando mi territorio, estaba usando a Andrés como palanca. No me necesitaba para ganar esta guerra. Me necesitaba fuera de escena. Y si yo daba un paso atrás, ella tendría el camino libre. No era una batalla de gritos. Era una guerra de paciencia. Y en eso, créeme, yo tengo ventaja. He esperado techos a punto de caer. Puedo esperar personas que creen que ya ganaron. Esa misma tarde, me senté frente a mi escritorio de roble y saqué la carpeta donde guardo todo lo importante. Escritura, certificados, copias, planes que uno prepara cuando ha visto de cerca lo frágil que es la vida. Mientras ordenaba los papeles no pensé en venganza, pensé en proteger, porque si alguien cree que puede despojarte, lo primero que debes hacer no es discutir, es cerrar las puertas legales antes de que toquen el picaporte. Y así, entre papeles, olor a café y la voz de mi conciencia más firme que nunca, tomé mi primera decisión real en esta guerra silenciosa. Sofía no iba a entrar en esta casa ni con encanto, ni con manipulación, ni con firma. Lo que para ella era un juego, para mí era mi vida, y yo no pienso perderla sin pelear. Pasaron 2 días desde aquella llamada, y aunque el reloj siguió marcando las horas igual que siempre, dentro de mi casa algo había cambiado. El silencio ya no sonaba a descanso. Sonaba a distancia. Andrés no llamó, no escribió. La ausencia no fue casualidad. Fue una manera de presionarme sin decirlo en voz alta. Lo reconocí enseguida. Sofía no necesitaba enfrentarse a mí directamente si podía usar a mi propio hijo como escudo. Y él, sin darse cuenta, ya estaba jugando en su tablero. La paternidad tiene una crueldad silenciosa. Ver cómo alguien a quien criaste, por quien diste todo, elige creerle a otro en vez de recordar quién lo sostuvo desde niño. Y no es que Andrés me odiara. No. Lo que duele más es que simplemente no me creyó. Para él, su prometida no podía ser malintencionada. Yo era el viejo terco, el que no se adapta, el que no entiende cómo son las cosas ahora. Y esa imagen mía, creada desde el veneno sutil de Sofía, era más fuerte que la verdad que él había visto toda su vida. Recuerdo haberme sentado en el sillón donde mi esposa y yo veíamos televisión cada noche. No había ruido, ni música, ni risas. Solo el eco de su voz cuando era niño corriendo por el pasillo. Pensé en todos los sacrificios, las guardias dobles, las noches enteras combatiendo incendios mientras su madre cuidaba el hogar. Todo para que él tuviera una vida mejor. Y ahora, ese mismo hijo me trataba como si fuera un obstáculo que debía apartar para poder empezar su nueva vida. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque dentro de mí se rompió algo. Hasta entonces, había pensado que esta situación se resolvería con una conversación sincera entre padre e hijo. Pero ya no era solo una diferencia familiar. Era una línea clara, de un lado estaba yo, del otro, Sofía y su idea de futuro. Y Andrés, sin darse cuenta, había elegido estar de su lado. Al tercer día recibí su mensaje. No decía, hola, no decía, te extraño. Decía, papá, tenemos que hablar. Sofía y yo tenemos planes y necesitamos que estés de acuerdo. Ni una pizca de duda, como si ya supiera la respuesta, como si mi opinión fuera un trámite. Lo leí 3 veces antes de contestar. Le dije que viniera solo.
No porque no quisiera verla, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos sin la sombra de su voz detrás. Llegó a media tarde. Llevaba el mismo tono que en la llamada, serio, distante. Se sentó frente a mí sin quitarse la chaqueta, como si no viniera a hablar, sino a negociar. Papá, lo diré directo. Sofía y yo vamos a casarnos pronto y sería lógico que viviéramos aquí. Tú estás solo. Esta casa es muy grande y... Lo detuve con un gesto de la mano. No quería escucharlo repetir los argumentos de ella. Ya los conocía de memoria. Esta es mi casa, le dije sin gritar, sin titubear. No es un activo, no es un premio, no es un botín. Es mi historia, Andrés. Y si crees que voy a entregar mi historia solo porque ella lo dice bonito, estás equivocado. Por un segundo, vi en sus ojos al niño que me abrazaba cuando llegaba de madrugada cubierto de hollín. Pero ese niño se fue rápido. En su lugar estaba un hombre confundido, dolido y manipulado. Papá, no lo entiendes. Esto no es contra ti, me dijo. Pero sí lo era. Porque cuando alguien quiere ocupar tu lugar sin respetarte, sí es contra ti. Tienes que aprender a soltar, añadió. Y fue ahí donde me di cuenta de que no era su voz. Era la de ella, repitiéndose en su cabeza como un eco. Él no me estaba hablando como hijo. Me estaba hablando como socio de su prometida. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Hubo una frase seca que cambió todo. Entonces tendremos que buscar otra solución. Traducción. Si no aceptaba, quedaría fuera de su nueva vida. Lo vi levantarse con la misma frialdad con que había entrado. Lo vi irse por esa puerta que él cruzó 1000 veces como hijo, y que ahora cruzaba como alguien que me dejaba atrás. Y mientras escuchaba el motor de su auto alejarse, entendí que la guerra que Sofía había comenzado ya me había quitado a mi hijo. Al menos por ahora. No te voy a mentir. Esa noche lloré. No como un héroe, no como un mártir. Lloré como un padre que acaba de perder a su hijo a manos de una sonrisa calculada. Pero cuando se me secaron las lágrimas, quedé en silencio. Y en ese silencio no hubo resignación. Hubo determinación. Porque si Andrés ya no podía ver quién soy, se lo mostraría con hechos, no con súplicas. Me serví un café fuerte, abrí mis papeles y pensé en cada herramienta que aún tenía. Nadie me iba a sacar de mi propia casa. Nadie iba a jugar con mi historia como si fuera una baraja. Podía perder muchas cosas, pero no mi dignidad. Y si Andrés había decidido caminar detrás de ella, entonces aprendería, aunque le duela, que no se pisa el hogar de un padre como si fuera un terreno baldío. Una semana después de aquella conversación con Andrés, Sofía cambió de estrategia. Ya no eran frases burlonas, ni silencios tensos. No. Lo que vino después fue mucho más sutil y peligroso. Apareció en mi puerta con una sonrisa perfectamente ensayada, un pastel en la mano y un «Buenas tardes, don Julián», que sonó más falso que una moneda pintada. Las personas como ella saben cuándo atacar de frente y cuándo fingir dulzura. Y esta vez no venía a provocar, venía a seducir el terreno. Pensé que podríamos empezar de nuevo, dijo, como si la cena, el insulto y su mirada de tasadora nunca hubieran existido. Traía puesta una blusa clara, maquillaje suave y un tono de voz dulce que habría engañado a cualquiera, pero no a mí. Andrés me dijo que te gusta el pastel de nuez, agregó, como si un trozo de azúcar pudiera borrar la guerra silenciosa que ella misma había iniciado. Yo no respondí de inmediato. Aprendí hace tiempo que el silencio bien usado puede revelar más que cualquier palabra. Entró sin que yo se lo pidiera, como si ya se sintiera parte de la casa. Sus tacones sonaban diferente esta vez. No marcaban territorio. Lo reclamaban. «¡Qué bonito tienes todo!», dijo recorriendo la sala, tocando los marcos de las fotos familiares como si le pertenecieran. La vi detenerse frente al retrato de mi esposa. Lo observó un segundo, sonrió apenas y siguió caminando. No fue respeto, fue cálculo, como quien estudia un plano antes de construir sobre él. No tardó en soltar su primer anzuelo. «¿Sabes, don Julián? Esta casa tiene tanto potencial. Con unos cambios pequeños podría volverse aún más acogedora». Lo dijo como si estuviera compartiendo una idea inocente. Pero yo escuché otra cosa. Sé exactamente cómo quiero transformarla en mía. Asentí sin decir nada, dejando que hablara. A veces, el que habla mucho deja escapar más de lo que planea. Traía revistas de decoración en su bolso. Las puso sobre mi mesa como quien deja pruebas de un crimen anunciado.
Mira este estilo. Aquí podríamos abrir un espacio más moderno. Con unas cortinas nuevas, este lugar brillaría. Cada página que pasaba era como un mapa de invasión, y mientras hablaba de colores, texturas y cortinas, yo veía cómo sus planes se desplegaban frente a mí. No buscaba agradarme, buscaba acostumbrarme a la idea de que ella ya estaba tomando decisiones. «Usted no debería estar solo aquí, don Julián», dijo finalmente. «Una casa así necesita vida, movimiento, familia». Fingió ternura, pero cada palabra venía cargada de una sola intención: convencerme de ceder terreno. Su tono era tan suave que cualquiera habría dicho que hablaba con cariño. Pero yo no soy cualquiera. Yo sé cuando alguien enciende una mecha mientras sonríe. En otro tiempo quizás habría pensado que exageraba, que era solo una muchacha con ideas nuevas, pero no. El insulto inicial me había enseñado algo. Sofía no daba pasos en falso. Cada frase estaba calculada para empujarme un poco más hacia la orilla. Y mientras me hablaba, con sus manos rozando los muebles, lo único que veía en sus ojos era esa ambición silenciosa que no se disfraza con pasteles ni flores. Cuando terminó de hablar, se quedó esperando que yo respondiera, que yo mostrara una grieta, que yo, por soledad o cansancio, aceptara su juego. Pero lo único que obtuvo fue una media sonrisa y un «Tomo nota, Sofía». No me comprometí. No discutí. Solo le dejé hablar, como se deja que un incendio revele por dónde va a propagarse. Antes de irse, dejó caer la frase más reveladora de todas. «Ojalá podamos convivir más seguido. Después de todo, esta casa pronto será nuestra familia». Nuestra familia. 2 palabras dulces, pero con filo de cuchillo. Las dijo despacio, mirándome a los ojos, para asegurarse de que yo las escuchara bien. Y créeme, las escuché. Cerré la puerta detrás de ella sin decir nada. Me quedé mirando las huellas de sus tacones en el piso de madera como quien observa el primer hilo de humo antes del fuego. No era una visita de cortesía. Era una declaración velada. Sofía no necesitaba forzar la entrada. Sí podía hacer que yo la abriera por costumbre. Pero si algo tengo claro es que las puertas de mi casa no se abren sin que yo decida. Y esa sonrisa suya solo encendió mi determinación. Esa noche, mientras revisaba los documentos sobre la mesa, anoté una sola línea en mi libreta. «No me robas lo que construí. No sin pelea». Sofía había desplegado su encanto como una alfombra fina, pero debajo de esa alfombra se escondía la misma ambición que vi aquella noche en su burla inicial. Lo único que ella no sabía es que yo ya había empezado a preparar mi propio contraataque. El pastel de nuez fue solo la antesala. La verdadera embestida comenzó unos días después, sin dulzura, sin sonrisas. Esta vez Sofía no vino con revistas de decoración ni frases suaves. Esta vez vino Andrés con un discurso aprendido palabra por palabra. Lo reconocí en cuanto abrió la boca. No hablaba mi hijo. Hablaba la voz de alguien más, escondida detrás de su boca. «Papá», empezó, sentado frente a mí con los brazos cruzados y el ceño fruncido como si tuviera que negociar con un extraño. «Tenemos que hablar en serio. No puedes quedarte aferrado a esta casa como si fuera un museo». Esa frase, como si fuera un museo, no era suya, era de ella. Lo supe porque Sofía había usado esas mismas palabras cuando habló de darle vida a este lugar. Él no se daba cuenta, pero ya repetía su guión. Guardé silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque he aprendido que las personas revelan más cuando creen que ya ganaron. «Mira, papá, Sofía y yo queremos empezar nuestra vida juntos aquí. Tú podrías seguir viviendo con nosotros. No te estamos echando», dijo con esa voz condescendiente que me dolió más que cualquier grito. No me echaban. Me querían como un mueble más en mi propia casa. Además, agregó, bajando el tono como si estuviera siendo razonable, tú no necesitas tanto espacio. 4 habitaciones vacías, mientras nosotros estamos en un departamento pequeño. Es lógico, ¿no? Lo miré fijamente. No veía malicia en él. Veía manipulación ajena. Mi hijo estaba atrapado entre lo que creía que era amor y lo que en realidad era un plan cuidadosamente construido por alguien que no sabía lo que significaba sacrificarse por un hogar. Levanté la vista hacia la foto de su madre en la pared. Ella y yo construimos esta casa con años de turnos dobles, ahorros que parecían imposibles y sacrificios que él no recordaba. Él nació aquí,
dio sus primeros pasos aquí. Esta no era solo una casa grande. Era nuestra historia. Y ahora, él la ofrecía como si fuera una llave más de un llavero compartido. Me hervía la sangre, pero mantuve la calma. Papá, tienes que entender que no puedes retener todo solo porque sí, dijo. Y ahí fue cuando hablé. No estoy reteniendo nada, Andrés. Estoy protegiendo lo que construí con mi vida. Esta casa no es una carga. Es mi hogar. Es mi historia. Y no es tuya. No es de Sofía. No es de nadie más que mía. Lo dije despacio, como quien clava estacas firmes en la tierra antes de que llegue la tormenta. Su rostro cambió. Pasó de la razón a la frustración. «Estás siendo egoísta», explotó. «No piensas en nosotros, en nuestro futuro. Sofía tiene planes. Quiere formar una familia aquí. ¿Qué tiene de malo eso?» Ahí estaba el núcleo de todo. No quería mi bienestar. Quería mi espacio. Quería mi historia. Quería mi casa. Y mi hijo, mi propio hijo, no lo veía. O no quería verlo. Me puse de pie, no para imponerme, sino para dejar claro que no iba a moverme un centímetro. «El error es pensar que esta es una decisión tuya», le dije con calma. «No lo es. Esta casa no está en juego». «No lo ha estado. Y no lo estará». Andrés apretó la mandíbula, como cuando era niño y no conseguía lo que quería. Pero esta vez no había dulzura que lo calmara. Esta vez no había padre flexible. Había un hombre decidido. Lo vi levantarse sin mirarme. No hubo abrazo. No hubo reconciliación. Solo una frase seca. «Estás arruinando esto». Y se fue, otra vez, dejando atrás un silencio que no dolía como antes. Esta vez no había confusión. Había certeza. Ya no era solo una disputa familiar. Era una batalla abierta. Sofía había dejado de insinuar. Ahora atacaba directamente usando lo más doloroso que tenía a su alcance: a mi hijo. Esa noche, sentado en mi escritorio, tomé el cuaderno donde había anotado la primera advertencia. Debajo de la línea que decía «No me robas lo que construí». No sin pelea, escribí otra. «Si usan lo que amo para atacarme, usaré lo que sé para protegerme». Y créeme, si hay algo que aprendí en mi vida como bombero, es que los incendios se apagan mejor cuando se atacan antes de que crezcan, así que decidí dejar de esperar. Ya no iba a reaccionar, iba a actuar. Y cuando Sofía se diera cuenta de lo que había desatado, ya sería demasiado tarde para ella, y para su idea de que mi casa era su futuro asegurado. Cuando uno ha pasado media vida enfrentando incendios, aprende a no esperar a que las llamas lleguen a la puerta. Se anticipa. Y eso fue exactamente lo que hice. Si Sofía creía que me quedaría cruzado de brazos, viendo cómo su ambición se filtraba en cada rincón de mi casa, entonces no me conocía en absoluto. No soy un hombre de impulsos. Soy un hombre de preparación. La guerra que ella había declarado con sonrisas y frases disfrazadas iba a encontrar un muro legal y emocional que no podría cruzar. Esa misma semana pedí cita con la notaría con la que había trabajado hacía años, cuando mi esposa aún vivía. Conocía a la notaria, una mujer meticulosa y directa que no dejaba cabos sueltos. Llevé conmigo toda la carpeta. Escritura de la propiedad, testamento anterior, pólizas, comprobantes de pago, historial de impuestos. Cada documento que probaba que esta casa no era solo un techo, sino el trabajo de toda una vida. Si Sofía quería mover piezas, yo iba a sellar el tablero. Cuando me senté frente a ella, no hubo rodeos. «Quiero asegurarme de que nadie pueda reclamar esta propiedad mientras esté vivo. Ni siquiera después de muerto», le dije. Ella me miró con la seriedad de quien entiende perfectamente ese tipo de guerras familiares. «¿Su hijo?», preguntó con voz firme. Asentí. «¿Y su prometida?». Ella no necesitó más explicaciones. Había visto docenas de casos así. Parejas jóvenes que creen que todo lo que tiene un padre es automáticamente de ellos. Pero esta vez no iba a pasar. Firmé modificaciones al testamento, reforcé cláusulas de herencia. Dejé estipulado que la casa pasaría a una fundación benéfica vinculada a mi carrera como bombero. Lo hice no por odio a Andrés, sino para protegerlo también de la manipulación. Quería que quedara claro que mientras yo respirara, esta casa sería mía. Y cuando ya no esté, sería para algo que tuviera sentido. No para ser vendida al mejor postor. Luego blindé legalmente la propiedad con un fideicomiso irrevocable, con fecha, testigos y notaría certificada. No había lagunas. No había espacio para impugnaciones.
Cada firma que estampé fue como poner un candado más a la puerta principal. No importa cuánto insistiera Sofía, no importaba cuán dulces fueran sus palabras, no importaba cuánto manipulase a mi hijo, no podría tocar esta casa. Cuando regresé, la casa me recibió en silencio, como si supiera que acababa de protegerla. Caminé por el pasillo, acaricié la barandilla que yo mismo instalé con mis propias manos hace 30 años. Cada rincón tenía una historia, cada ladrillo representaba una decisión. No iba a permitir que alguien que ni siquiera había compartido un invierno bajo este techo lo reclamara como propio. Esta no era una discusión sobre metros cuadrados, era mi vida. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo visitas, no hubo llamadas. Sabía que no era paz, era calma previa al próximo movimiento. Sofía no era de las que se daban por vencidas con un no. Y Andrés, cegado por su ilusión, tampoco. Mientras tanto, yo me dediqué a dejar todo en orden. Actualicé documentos, hablé con mi abogado, informé a 2 amigos de confianza sobre la situación. Si algo salía mal, habría testigos de todo. También empecé a tomar notas detalladas de cada conversación, cada visita, cada palabra, fechas, horas, frases exactas. Lo hacía no por paranoia, sino por estrategia. He visto a muchas personas mentir cuando el dinero entra en juego. No sería la primera vez que alguien intenta invertir la historia y pintarse como víctima, pero esta vez todo estaría documentado. Una noche, mientras escribía en mi libreta, miré la foto de mi esposa. Su sonrisa serena parecía decirme, bien hecho, porque ella conocía esta casa tanto como yo. Sabía cuánto sudor costó, cuántos turnos dobles, cuántos sacrificios, cuántos sueños familiares guardaban esas paredes. Protegerla no era un capricho, era un deber. Y así, con cada firma, cada nota, cada decisión fría y bien calculada, fui construyendo mi muralla invisible. Sofía aún creía que estaba lidiando con un viejo testarudo. Pero lo que no sabía era que no estaba peleando contra un hombre solo. Estaba peleando contra toda una vida defendida con inteligencia. Y cuando su siguiente golpe llegara, porque iba a llegar, no encontraría un hombre débil, sino una fortaleza. La noticia de la cena llegó a través de Andrés, no de Sofía. Su tono era distinto. No había discusión esta vez, solo una frase cargada de expectativa. «Papá, quiero que cenemos todos juntos. Sofía, sus padres y tú». Lo dijo como si fuera un puente de reconciliación. Pero yo sabía perfectamente que detrás de esa invitación había un movimiento más profundo. Sofía no se rendía, solo cambiaba de estrategia. Pasé horas esa mañana caminando por la casa, observando cada rincón con otros ojos. La mesa del comedor, la misma que había sostenido tantos cumpleaños, cenas familiares y risas, ahora sería escenario de algo muy distinto. No sería una reunión familiar. Sería un campo de batalla con cubiertos y vino. Ellos vendrían pensando que podían convencerme. Yo estaría allí no para discutir, sino para ver quién realmente se escondía detrás de cada palabra. Preparé la cena yo mismo, no por cortesía, sino por respeto a mi historia. Pollo asado, pan caliente, verduras frescas, una mesa impecablemente puesta. Nada exagerado, nada pretencioso, pero cada plato sobre esa mesa tenía un mensaje claro. Este es mi hogar, y aquí las reglas no las dicta nadie más que yo. Sofía podría llegar con cualquier plan, pero yo ya había blindado cada rincón, llegaron temprano. Andrés, como siempre, nervioso, sonriendo de más. Sofía, impecable. Vestido claro, maquillaje suave, sonrisa perfectamente ensayada. Y detrás de ella sus padres. Él llevaba una camisa blanca y un aire educado. Ella, un vestido sobrio y un gesto amable. Se notaba que venían a agradar. A los ojos de cualquiera, era una escena de familia civilizada, pero yo sentía como el ambiente traía pólvora invisible. Los saludé con cortesía, no con afecto. Sofía me abrazó como si nada hubiera pasado, pero sentí esa frialdad controlada que solo tienen las personas que saben fingir. Sus padres me agradecieron por recibirlos, y yo, con una sonrisa serena, respondí: «Esta casa ha recibido a mucha gente y siempre con respeto». Lo dije despacio, cada palabra con peso. Sofía entendió el mensaje. Sus padres aún no. La conversación empezó ligera, como toda cena cordial. Preguntas sobre mi vida, comentarios sobre la casa, elogios al pollo.
Sofía jugaba su papel de nuera perfecta, reía en los momentos correctos, fingía humildad, tocaba la mano de Andrés para reforzar su imagen de pareja ideal. Pero yo no escuchaba las palabras. Yo escuchaba los silencios entre frase y frase. El lenguaje corporal, los movimientos de sus ojos, las miradas nerviosas de ella hacia sus padres. Había algo más. Lo supe enseguida. Fue el padre de Sofía quien lo soltó sin saberlo. Andrés nos ha contado que esta casa tiene historia y que ustedes están buscando formas de mantenerla viva. Lo dijo con buena intención, sin malicia, pero con la certeza de alguien que ya ha escuchado un plan. Ahí estaba la filtración. Sofía no solo les había hablado de mí, les había hablado de mi casa como si fuera parte de su futuro asegurado. Mis sospechas ya tenían forma. Esta casa ya está viva, respondí con calma. No necesita que nadie más venga a darle sentido. Silencio. Sofía tensó los hombros. Sus padres se miraron con desconcierto. Andrés tragó saliva. En esa pausa corta, más que 1000 palabras, se sintió que algo acababa de moverse en la mesa. Lo que antes era una cena cordial ahora se convertía en un terreno delicado donde cada palabra pesaba como una piedra. Don Julián, dijo finalmente la madre de Sofía, con voz suave. Entiendo que esto pueda ser difícil, pero Sofía nos ha hablado de lo mucho que significa este lugar para ella y para Andrés. Quieren formar una familia aquí. ¿Y nosotros? Solo queremos que pueda darse un espacio para el amor. La palabra amor usada como llave para abrir una puerta que no les pertenece. Lo vi venir. Respiré profundo. No levanté la voz. No discutí, no ataqué. Simplemente dije, la familia no se forma sobre lo que se arrebata. Se forma sobre lo que se construye. Sofía bajó la mirada un segundo. Andrés me observaba con una mezcla de frustración y culpa. Sus padres, confundidos, como si no entendieran en qué terreno estaban parados. Y ahí, justo en ese instante, comprendí que la verdadera cena no era entre ellos y yo, era entre Sofía y la verdad que había intentado ocultar. La cena siguió, pero ya nada sonaba igual. Las palabras amables eran huecas, las risas forzadas, y Sofía, aunque seguía sonriendo, tenía los dedos entrelazados con fuerza sobre la mesa. Sabía que su ofensiva elegante acababa de chocar contra un muro que no podía derribar con encanto. Lo mejor de todo era que sus padres aún no sabían lo que yo sabía. Pero pronto, lo sabrían. La cena ya no tenía el tono amable de los primeros minutos. Aunque los cubiertos seguían sobre la mesa, ya nadie estaba verdaderamente comiendo. Los padres de Sofía se veían confundidos, Andrés nervioso y Sofía, bueno, Sofía se aferraba a su sonrisa como quien se aferra a una cuerda en medio de un abismo. Pero esa sonrisa ya no tenía poder sobre mí. El fuego de esta historia ya estaba ardiendo y ella no controlaba las llamas. Fue el padre de Sofía quien intentó recuperar la cordialidad. Don Julián, no queremos incomodarlo, dijo. Para nosotros esto es importante, porque Sofía nos contó que usted y ella no empezaron con el pie derecho. Pero creemos que todo puede arreglarse. Yo lo escuchaba, pero en mi mente no estaba esa frase. Estaba la forma en que Sofía apretaba la servilleta entre sus dedos, como si supiera que la farsa estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué exactamente les contó Sofía sobre mí? Pregunté sin levantar la voz, solo con esa calma peligrosa que suele tener un bombero cuando ya entendió por dónde avanza el fuego. Un silencio helado cubrió la mesa. Sofía se tensó. Andrés abrió la boca como si quisiera intervenir, pero ya era tarde. Sus padres no vieron venir la trampa en esa pregunta sencilla. Nos dijo que usted no acepta la relación, que no confía en ella, que no quiere que esta casa sea parte de la familia, y que incluso ha pensado venderla para alejarse de todos. Ahí estaba. Su relato distorsionado, pulido para dejarme como el villano. Sofía bajó la mirada fingiendo tristeza, como si fuera una víctima en mi historia. Pero sus padres no sabían que yo llevaba semanas tomando notas, que cada palabra, cada intento de manipulación, estaba grabado en mi memoria como cicatriz. No respondí de inmediato. El silencio es un cuchillo cuando se usa bien. No sé qué les haya contado Sofía, dije al fin, pero voy a decirles algo muy claro. Esta casa no está a la venta, ni ahora ni nunca. Y si ella les dijo otra cosa, entonces no fue por falta de claridad de mi parte. Fue por algo más. Los padres se miraron entre sí. Andrés me miraba con esa mezcla de incomodidad y defensa automática. Sofía no levantó la vista.
Sabía que si lo hacía me encontraría ahí, firme, sin temblores. Fue entonces cuando su madre dijo algo que cambió todo. Sofía nos dijo que usted no la soporta porque no la conoce, que la juzgó apenas la vio. Y antes de que yo respondiera, algo inesperado ocurrió. El padre de Sofía la interrumpió. «Hija», dijo con voz temblorosa, «¿qué fue exactamente lo que le dijiste cuando lo conociste?» El silencio se volvió aún más denso. Ella no lo esperaba. Creía tener a sus padres de su lado, no que ellos le pidieran cuentas. Sofía tragó saliva. «Papá, eso no importa». Pero él no la dejó escapar. «Dímelo», lo dijo con ese tono que no se discute. La madre también la miraba desconcertada. Andrés no sabía a dónde mirar. Ella, arrinconada, respiró hondo y murmuró apenas audible. «Le hice una broma». «¿Qué broma?», insistió su padre. Sofía cerró los ojos. «Le dije que no necesitaba una máscara de Halloween, que ya daba miedo así como estaba». El rostro de su madre se descompuso al instante. El de su padre también. Andrés bajó la cabeza. Yo no sonreí, ni hice ningún gesto de triunfo. No hacía falta. La verdad tiene un poder que ningún disfraz puede contener. Habían intentado pintarme como el obstáculo, pero ahora ella misma acababa de revelar el primer ladrillo de su propio derrumbe. ¿Eso le dijiste?, preguntó la madre casi susurrando. ¿A un hombre que no conocías? Sofía intentó justificarse. Era solo una broma. Yo no pensé. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Su padre la miraba con decepción, su madre con incredulidad. Y yo, sin levantar la voz, añadí, «Eso fue lo primero que salió de su boca al cruzar mi puerta». Nadie discutió. Nadie me contradijo, porque todos sabían que era verdad. La cena, que había empezado como un intento de persuasión elegante, se convirtió en un espejo que Sofía no podía evitar mirar. Ella había perdido el control de la narrativa. Y lo peor para ella, sus propios padres ahora sabían exactamente cómo había empezado todo. Lo que vino después ya no fue una ofensiva. Fue silencio. Un silencio que no necesitaba explicaciones. Andrés me miró, esta vez distinto, no como un obstáculo, no como un enemigo, como alguien que tal vez había estado diciendo la verdad desde el principio. Sofía seguía con la cabeza baja. Su plan, cuidadosamente armado durante semanas, acababa de recibir su primera gran grieta. Y esa grieta solo se haría más grande. Después de que la verdad salió de su propia boca, la sala quedó suspendida en un silencio extraño. No era un silencio incómodo. Era el silencio que ocurre cuando una máscara se cae y todos pueden ver lo que se escondía debajo. Sofía no levantaba la vista. Sus padres, rígidos, parecían procesar que la imagen que su hija les vendió no coincidía con la realidad. Andrés tenía los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas, la mirada fija en el suelo. Él también estaba digiriendo lo que acababa de escuchar. Fue el padre de Sofía quien rompió el silencio. «Hija», dijo con voz grave, «¿por qué no nos contaste eso?» Ella no respondió. Su madre intervino, con un tono que mezclaba tristeza y decepción. «Sofía, si empezaste así, ¿cómo esperabas que te recibiera?» Sofía cerró los ojos, apretó los labios, pero no dijo nada. Se notaba que por primera vez en esta historia no tenía un guión preparado. No había pastel, ni sonrisa dulce, ni argumento elegante que tapara el veneno de sus palabras iniciales. Yo no hablé, no lo necesitaba. Cada segundo de silencio era una victoria silenciosa. Por semanas había sido el hombre difícil, el padre cerrado, el obstáculo. Pero ahora, frente a sus propios padres, la imagen que Sofía había fabricado se desmoronaba sin que yo moviera un dedo. Su padre respiró hondo y dijo, con una firmeza serena que solo tienen los hombres que han visto mucho: «Eso no es una broma, Sofía. Eso es crueldad». Ella reaccionó como no la había visto nunca. No con furia, no con soberbia, con vergüenza. Una vergüenza pesada, profunda que le temblaba en los labios. «No pensé que importara tanto», murmuró. Y fue su madre quien la detuvo con una frase que la atravesó como un cuchillo. «Importa porque revela quién eres cuando nadie te ve». Andrés levantó la cabeza en ese instante. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez desde que todo esto empezó, ya no me miraba como el enemigo. «Papá, ¿por qué nunca me dijiste nada de esa noche?», preguntó Andrés de pronto con la voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Su pregunta me golpeó de un modo inesperado.
No hablaba de la cena ni de Sofía. Hablaba de otra noche. De aquella que cambió muchas cosas. Lo supe por cómo me miraba, con los ojos de un hijo que empieza a unir piezas que antes no entendía. Me quedé quieto. El pasado estaba tocando la puerta. ¿Qué noche?, preguntó el padre de Sofía, confundido. Andrés tragó saliva. Sofía me contó hace días que sus padres... que cuando ella era niña hubo un incendio, que un bombero la sacó con vida, y que nunca supieron quién fue. Lo dijo sin darse cuenta de que la historia que su prometida usaba como anécdota de su infancia era la misma que había marcado mi memoria hace más de 2 décadas. Un hormigueo me recorrió los brazos. El destino a veces juega con hilos demasiado finos. Su madre giró lentamente la cabeza hacia mí. ¿Usted?, preguntó con la voz temblorosa. No respondí aún. Me limité a mirarla a los ojos. Era una mirada cargada de años, humo y memoria. Y fue el padre de Sofía quien completó la frase con un hilo de voz. Fue usted, ¿verdad? Usted fue el bombero que la salvó. No dije sí. No dije no. Solo asentí una vez. Y en esa inclinación de cabeza, todo en la sala cambió. Los padres de Sofía estallaron en lágrimas contenidas. Él se cubrió el rostro con las manos. Ella se acercó a la mesa como si necesitara apoyo. Andrés, sorprendido, murmuró, «Papá, eras tú». Y Sofía, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban vidriosos, su respiración temblaba. No era la mirada de la mujer calculadora que conocí semanas atrás. Era la mirada rota de la niña que yo había cargado entre el humo y el fuego. «No puede ser», susurró. «¿Tú?» Se llevó una mano a la boca. «Eras tú». Yo no dije nada. Las imágenes regresaron solas. La casa en llamas, las escaleras crujientes, una niña aterrada escondida en un armario, mi respiración forzada por la máscara, el calor abrasador en la espalda. La levanté sin saber su nombre. Solo recuerdo que lloraba en silencio y que sus brazos se aferraron a mí como si su vida dependiera de eso. Y dependía. La saqué segundos antes de que el techo colapsara. Sofía temblaba. Sus padres lloraban. Andrés me miraba como si me estuviera viendo de verdad por primera vez en años. Yo no sentía orgullo, sentía peso, porque el pasado acababa de cruzar la puerta de mi comedor sin pedir permiso. Y con él vino una verdad que ni Sofía ni yo estábamos preparados para enfrentar. La mujer que quería arrebatarme mi hogar. Era la misma niña a la que yo le salvé la vida hace más de 25 años. La sala ya no era la misma, ni las personas sentadas en esa mesa. Nada lo era. Lo que había empezado como una guerra por una casa, acababa de transformarse en algo mucho más complejo. Una deuda invisible entre pasado y presente. Y Sofía ya no tenía palabras. Sofía no dijo nada durante largos segundos. Sus ojos estaban fijos en mí, como si intentara unir los fragmentos de su infancia con el presente que ella misma había envenenado. Esa mirada era distinta a todas las anteriores. Ya no había soberbia, ni cálculo, ni sonrisa ensayada. Lo que vi frente a mí fue una mujer quebrada y una niña que acababa de reconocer a su salvador. Sus padres sollozaban en silencio, con una mezcla de vergüenza, alivio y conmoción. «Eras tú, repitió ella con un hilo de voz. «Tú me salvaste». No había orgullo en mis ojos, ni deseos de que me agradeciera. Era un recuerdo que yo había guardado en silencio, como guardan los bomberos cientos de historias que nadie más conoce. La miré con serenidad y solo respondí. «No necesitaba que lo supieras. Lo hice porque era mi trabajo y porque eras una niña». Sus padres bajaron la cabeza. Ellos sí recordaban aquella noche. Yo había aparecido en sus vidas cuando todo era humo y sirenas. Andrés me observaba como si estuviera viendo a un desconocido. Para él siempre fui solo su padre. Nunca el hombre que una vez arriesgó su vida por salvar a una niña de un incendio. «Papá, ¿por qué nunca lo dijiste?», preguntó con una mezcla de asombro y dolor. «Porque no era una historia que necesitara contarse», le respondí. «Lo importante no era quién la salvó, hijo. Lo importante es que sobrevivió». Sofía tragó saliva y sus manos temblaban sobre la mesa. «Y aún así», dijo de repente, su voz quebrándose. «Cuando te conocí, cuando crucé esa puerta, te dije eso». Cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar sus propias palabras. «No tenía idea». «Dios mío». Su madre se llevó las manos al rostro.
Su padre suspiró con un peso que llenó toda la sala. Lo que para Sofía había sido una broma cruel e inocente, ahora se había convertido en un acto imperdonable hacia el hombre que alguna vez le devolvió la vida. No la odiaba, no podía, pero tampoco podía olvidar el veneno que trajo consigo. «Sofía», le dije despacio, «cuando entraste por esa puerta no necesitabas saber quién era yo. Solo necesitabas tener respeto, no por mí, por lo que significa un hogar». Ella asintió con los labios apretados. Tenía los ojos vidriosos, la voz apagada. «Lo sé», murmuró, «y no tengo cómo borrar lo que dije ni cómo justificarlo». Andrés giró hacia ella con una expresión que jamás le había visto. Decepción profunda. No era la rabia de un desacuerdo pasajero. Era esa herida silenciosa que deja ver a la persona que amas bajo otra luz. «¿Por qué me mentiste?», preguntó él con voz temblorosa. «Me dijiste que él te odiaba, que te rechazó sin motivo». Ella intentó responder, pero su voz se quebró. «Tenía miedo de que no me aceptara, y me defendí atacando primero», dijo entre lágrimas. Y luego todo se salió de control. Su padre se levantó lentamente de la mesa, como un hombre que ya no puede sostener la escena. «Hija», dijo con un suspiro, «has construido toda esta historia sobre una mentira. Este hombre te salvó la vida, y tú le diste la espalda sin siquiera conocerlo». Sus palabras fueron un golpe seco. No eran gritos. Eran juicio silencioso, el más difícil de soportar. Sofía se derrumbó. Literalmente. Se cubrió el rostro con ambas manos y empezó a llorar de verdad. No el llanto que busca compasión. Era el llanto de alguien que finalmente comprende el peso de lo que hizo. Las lágrimas caían sobre el mantel, y por primera vez en semanas, la guerra que había traído a mi casa se desarmaba sola frente a todos. Andrés no dijo nada, pero su distancia lo decía todo. Me quedé sentado observando la escena sin triunfos, sin gestos de superioridad. No necesitaba ganar. La verdad ya lo había hecho. Sofía no era mi enemiga, pero se había convertido en la arquitecta de su propia caída. Y ahora, frente a todos, no tenía armas ni argumentos, solo lágrimas y silencio. «Esto nunca se trató de una casa», dije al fin. «Se trató de respeto, de cómo se entra en la vida de alguien sin pisar su historia». Mis palabras no eran para humillarla, eran para que lo entendiera, para que no volviera a hacerle a nadie lo que me hizo a mí. Sus padres asintieron en silencio. Andrés tenía los ojos rojos, luchando entre el amor y la desilusión. Esa noche, sin levantar la voz ni dar un solo paso fuera de mi silla, quedó claro que la batalla que Sofía había iniciado había llegado a su fin, no por mi fuerza, sino por la verdad que había estado aquí desde el principio, esperando pacientemente el momento de ser revelada. La casa quedó en silencio después de que Sofía rompió en llanto. Nadie se movía, nadie necesitaba decir nada más. Lo que no habían podido lograr semanas de discusiones, manipulaciones y estrategias, lo hizo una sola verdad dicha a tiempo. No fue un grito ni una amenaza. Fue un recuerdo que atravesó cada máscara y dejó a la vista lo que realmente importaba. La historia que hay detrás de estas 4 paredes. Sus padres se levantaron despacio. La madre se acercó a mí con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa. «No teníamos idea. Si lo hubiéramos sabido». Le puse una mano sobre el hombro y la interrumpí con un gesto. «No tenían por qué saberlo», respondí. «Lo importante no es lo que pasó hace 25 años. Lo importante es lo que pasó hoy, que ya no hay mentiras». El padre me estrechó la mano con fuerza, como quien reconoce un gesto que va más allá de cualquier ofensa. Había respeto en su mirada, y también vergüenza por la conducta de su hija. Sofía no habló. Se quedó sentada, con las mejillas empapadas y las manos temblando sobre sus piernas. Andrés la observaba con una mezcla de amor y desilusión. Era evidente que algo se había quebrado entre ellos. No porque yo lo quisiera, sino porque ella misma había construido esa grieta con mentiras, medias verdades y ambición mal calculada. No había vuelta atrás. No después de lo que todos escucharon esa noche. «Papá», dijo Andrés finalmente con la voz baja y los ojos húmedos. «Yo no sé cómo arreglar esto». Lo miré largo rato. No tenía sentido llenarlo de reproches. Ya había aprendido lo que necesitaba aprender, y de la forma más dura. «No tienes que arreglar nada, hijo», le respondí despacio. «Solo recuerda que la confianza se construye, no se exige».
Si alguien te pide que te pongas en su contra para demostrar amor, entonces no es amor, es control. Él cerró los ojos y su rostro se contrajo de dolor. Sabía perfectamente que esas palabras no eran solo para Sofía. Eran para él. Para el hijo que alguna vez me llamó terco, sin entender que lo que defendía no eran ladrillos ni muebles. Era mi vida entera. Se levantó, me abrazó fuerte, por primera vez en semanas, y susurró: «Perdón». No tuve que decirle que lo perdonaba. Un padre no necesita decirlo cuando su abrazo responde por él. Los padres de Sofía salieron de la casa primero. Lo hicieron en silencio, cabizbajos, pero con una mirada distinta. No era de confrontación, era de comprensión, de esas que nacen cuando alguien se da cuenta de que ha estado en el lado equivocado de la historia sin saberlo. Sofía se quedó un poco más, no para defenderse ni para justificarse. Solo se acercó y dijo con la voz rota: «Gracias por haberme salvado cuando no sabías quién era». La miré con calma. «No lo hice esperando gratitud», respondí. «Pero ahora sabes lo que vale una vida y lo que significa respetar a quienes estuvieron antes que tú». Ella asintió despacio, sabiendo que nada de lo que dijera borraría lo ocurrido. Luego, sin volver la vista atrás, cruzó la puerta, y el eco de sus pasos fue mucho más honesto que todas las palabras dulces que alguna vez usó. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a respirar. Lo sentí, como si las paredes, esas mismas que ella quiso adueñarse, se hubieran librado de un peso invisible. Me senté frente a la mesa vacía, mirando las copas medio llenas y el mantel arrugado. Había pasado una tormenta, pero no una cualquiera. Había sido una de esas tormentas que no destruyen tu hogar, sino que revelan quién realmente debe estar dentro. Andrés se quedó un rato más conmigo. No hablamos mucho. A veces, las palabras sobran cuando hay arrepentimiento verdadero y amor real. Le conté por primera vez la historia completa de aquella noche del incendio. No para que me viera como un héroe, sino para que entendiera que la vida tiene hilos invisibles que conectan destinos de maneras que no siempre entendemos. Él escuchó en silencio, como cuando era niño y yo le contaba historias para dormir. Antes de irse, se volvió hacia mí y dijo: «Papá, ahora entiendo por qué cuidas tanto esta casa». Le respondí: «Esto no es una casa, hijo. Es nuestra historia. Y las historias no se entregan al mejor postor, se defienden». Sonrió entre lágrimas y me abrazó otra vez. Y en ese abrazo, supe que aunque la herida estaba abierta, el lazo entre padre e hijo no se había roto, solo había sido probado. Esa noche, solo, apagué las luces y caminé por el pasillo. Toqué la barandilla de madera, pasé la mano por la foto de mi esposa y respiré hondo. La guerra había terminado sin fuego, sin juicios, sin gritos, solo con la verdad puesta sobre la mesa. Y mientras el silencio llenaba mi hogar, sentí algo que no había sentido en semanas: paz.